Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentan. Bien, estamos listos para conversar esta mañana sobre una temática que ha cobrado auge en los últimos días, sobre todo después de conocer que la Asamblea Legislativa, que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa está estudiando un anteproyecto de ley sobre los delitos informáticos y conexos, se llama específicamente este anteproyecto, y vamos a conversar esta mañana con Guillermo Gallegos, que es diputado del partido, por supuesto, del partido Gana y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Romeo, muy buenos días a los amigos que nos acompañan en el set. Es un gusto poder compartir contigo. Sí, me da gusto tener también a Claudia Ramírez, jefe de información de la prensa gráfica. Claudia, muchas gracias también por estar en este panel. Hola, buenos días, saludos a todos. Porfirio Chicas, consultor en manejo de crisis comunicacional y redes sociales. Porfirio, muchas gracias por estar con nosotros también, un gusto. Muchas gracias, Romeo, buenos días a los amigos en el Y panel. allá muy lejos está Rodrigo Ávila, ¿no? Diputado del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Lo tendremos vía microonda también para escuchar su opinión respecto a este tema. Guillermo, te corresponde a ti hacernos más o menos un planteamiento de qué significa esta ley de delitos informáticos y conexos, qué implica esta ley, porque lo que es visible es que hubo una resistencia en las redes sociales y se acuñó ahí un hashtag que se llamaba Ley Mordaza, en donde de los principales tuiteros de nuestro país, digamos, estuvieron en contra de esta ley o han dicho que están en contra de esta iniciativa, ¿no? No sé cómo les afecta a ellos, qué es lo que regula esta ley, pero lo que sí entiendo es que esta ley es más que las redes sociales. Tiene tipificado otro tipo de delitos que están contemplados en la misma, ¿no? Bueno, muchas gracias. Todo esto inicia allá por julio del 2010, para ser exactos. La propuesta original es del diputado Douglas Avilés, exdiputado Douglas Avilés. Douglas, por supuesto, y en honor a la verdad tengo que decir, no propuso lo que se ha planteado en la comisión. La propuesta de él fue agregar un título al Código Penal que tenía por nombre los delitos relativos a la protección de la información y de los datos, para ser exactos. Esto era lo que él había propuesto, agregar ciertos artículos, como por ejemplo violación de comunicaciones electrónicas, alteración de datos y sabotaje informático, obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o de redes de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Son como unos 8 o 9 delitos. Algo que es importante y que debemos de tener en el país. Todo esto surge a partir de aquellas publicaciones que se hacían en una empresa que cobra y hace cobros a través de los periódicos. Que fue muy sonado, el caso de DICOM. Exactamente. La pieza de correspondencia que Douglas presenta pasa a la Comisión de Seguridad, y es en la Comisión de Seguridad en la que se está ventilando. La comisión en ese momento cree conveniente enviar esta propuesta a diferentes instituciones, el CONNA, la Fiscalía, la Procuraduría y otra serie de instituciones que velan y garantizan los derechos de los salvadoreños. Es ahí donde se hace una propuesta de esta comisión consultiva, de la comisión consultiva que se crea, y mandan a la Comisión de Seguridad toda esta serie de reformas o una nueva ley para ser exactos, que tiene por nombre, que es Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos. Y es aquí donde comienzan pues a hacer una serie de propuestas, sobre todo que tienen que ver con redes sociales. La comisión está en estudio, el dictamen no ha sido firmado, no ha sido aprobado todavía. Y varios partidos... Bueno, el dictamen aparentemente fue aprobado, pero luego se retractaron algunos partidos políticos. ¿Por lo menos eso conocimos o no? Mira, yo solo te podré decir que Gana no firmó el dictamen. El que se retiró el día de ayer fue otro, que es el de lavado de dinero con las declaraciones que uno tiene que ver. Este dictamen nunca se agendó, pero sí tiene la firma de algunos partidos políticos, que no eran suficientes como para poder ser sometido al pleno. Guillermo, antes de darle la palabra a nuestros otros dos invitados, ¿tú crees que es necesaria una ley de este tipo? Y entiendo que algunas cosas que están tipificadas como delito en este anteproyecto de ley ya están contempladas en el Código Penal, ¿no? O en el Código de Familia. O en el Código de Familia. Pero hay cosas importantes que debemos de proteger, como por ejemplo la pornografía.
la pornografía infantil principalmente, que son situaciones que muchas veces se promueven o se dan a través de las redes sociales. Esto sí creo que debe ser labor de todos. Pero hay otro tipo de situaciones que yo he considerado que el Twitter o el Facebook, en el caso particular de estas dos redes sociales, son como una ventana de escape a la libertad de expresión que tienen o tenemos los salvadoreños. Creo que solo el que no está inmerso en esto no entiende cómo es que se maneja o cómo es este espacio cibernético. A mí en lo personal... ¿Tú crees que debería estar fuera de esta ley, de este anteproyecto de ley, las redes sociales? Yo en lo personal creo que debe estar fuera. Y Ghana no va a aprobar o no va a firmar de ninguna manera algo que atente contra esto. Claudia, ¿cuál es tu posición respecto a de este punto específicamente, ¿no? ¿Debería quedar fuera el tema de las redes sociales de este anteproyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa o no? Bueno, yo creo que esa discusión tiene que pasar por la misma comisión, ¿verdad? Ellos tendrían que llamar a especialistas y conocer de fondo. Yo creo que para nosotros, como medios de comunicación, lo que es más importante es discutir el tema de hasta dónde se puede coartar la libertad de expresión. Y en ese sentido creo que se tiene que tratar con mucho cuidado. Nosotros estamos muy pendientes del tema de la ley porque creo que aunque se necesita algún tipo de disposiciones que aclaren temas específicos, hay que estudiarlo. Por este tema de la libertad de expresión, ¿no? En cuanto a las redes sociales, yo creo que como todas las plataformas, vamos a tener que cuidar el tema de los delitos, de la difamación, la injuria, cosas que ya están tipificadas en la ley, pero que, digamos, no están tan claramente establecidas en las plataformas digitales, ¿verdad? Ahora vemos que hay un montón de campañas en las redes sociales difamatorias, que no tienen nada que ver con libertad de expresión, ¿verdad? Diferente es que tú digas lo que pensás, esta democratización de las redes a mí me parece maravilloso. De hecho, estamos en una era diferente, de hecho los medios nos estamos adaptando a esta era, pero creo que es importante seguir contemplando que la calumnia es calumnia en cualquier plataforma, la injuria sigue siendo un delito en cualquier plataforma. Cualquiera que sea el medio que se utilice para hacerla. Y por eso tenemos que aclarar por si existen vacíos de ley. Yo creo que actualmente hay algunos vacíos de ley porque, claro, la injuria y la difamación se buscan y se caracterizan y se tipifican desde otros puntos de vista porque no teníamos el auge que ahora tenemos con las redes sociales. La situación, la realidad ahora de las redes sociales y del tema de la información y la comunicación es totalmente diferente. Ahora, con esto que comentaban del hashtag que se formó ayer en las redes sociales. O no una ley mordaza. Claro, yo creo que ese estudio es válido, esa duda es válida, el cuestionamiento es válido, por eso es importante que la discusión sea abierta, clara, que sea transparente, que sepamos a qué especialistas invitan, para que a lo largo podamos establecer si es o no una ley mordaza. De momento me parecería que no, pero claro, la discusión ha sido corta aún, así que creo que más allá de eso, lo que nos debería preocupar es que tanto se nos coartan los derechos de libertad de expresión. Más allá de eso, pues todos estamos sometidos a la ley, todos tenemos que cumplirla, todos tenemos que evitar la difamación, la calumnia, la injuria y todos los delitos que ya están tipificados. Porfirio, su opinión respecto a este tema. ¿Se coarta la libertad de expresión? Esta ley, si fuera aprobado, digamos, incluyendo las redes sociales, ¿sí o no? ¿Cuál es tu punto de vista, tu apreciación sobre esta propuesta de ley? Gracias, Romeo. Mira, lo primero es que creo que hicieron bien los señores diputados en darse un poco más de tiempo para darle más discusión a la ley. Hay que delimitar las cosas en su justa dimensión. Estamos hablando de dos cosas distintas. En parte, si se intenta vulnerar la libertad de expresión con el tema de, como se manejó ayer, una especie de ley mordaza, eso es como que tú me vengas a decir que yo tenga el río Lempa con esta mano. Es imposible. Las redes sociales son un poder real emergente. Ya han votado gobiernos incluso, Romeo. Hay movimientos ciudadanos, son tendencias a nivel mundial que es imposible que con una ley se intente ¿Son un arma de doble filo las redes sociales? Son poder para el ciudadano. Sí, comprendo. Pero a ver, qué interesante eso que estás planteando, ¿no? Porque de eso se trata, de dejar un poco más claro este punto de las redes sociales. Entiendo que la ley de pornografía o los delitos de pornografía ya están contemplados aquí también, están contemplados en el Código de Familia de alguna manera, como decía Guillermo Gallegos. Pero el punto es, ¿qué haces con aquellas cantidad de cuentas que están circulando a través de Facebook, de Twitter, por ejemplo,
que son conocidos como troles y que perfectamente te pueden acusar a ti, o a Claudia, o a mí, o a Guillermo, de ladrones, lo que sea, ¿no? Como ha pasado en varias ocasiones. Claro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué se hace con eso? ¿Hay que permitirlo? ¿Es parte de la libertad de expresión? ¿Eso no es difamación o cómo? Bueno, de repente si alguien se siente difamado en las redes sociales, quizás lo que habría que incorporarse en el capítulo de la legislación penal, que se admita como prueba si alguien se siente difamado en el tema de las redes sociales, pero no puedes venir de tajo a intentar censurar esto que es un poder de expresión ciudadano, porque es la relación de los medios, como ha explicado bien Claudia, se ha cambiado. Antes, Romeo, nosotros como ciudadanos solo teníamos la oportunidad en la mañana que llegaba un medio de comunicación o a escuchar tu entrevista y quedarnos ahí como meros espectadores. Ahora somos actores directos. Desde el momento en que tú abres una cuenta en Twitter y en Facebook, bueno, tú debes de estar siendo ahorita bombardeados por ciudadanos que están en el Twitter ahí mandándote preguntas todos los días. Ha cambiado el patrón tradicional de los medios de comunicación y esas son las tendencias a las que los señores diputados deberían de ponerle atención. Sería ilógico no pensar que en el país se necesita un capítulo para el tema de los delitos cibernéticos. Es necesario, pero lo primero es que hay que orientar bien al país de qué tipos de delitos estamos hablando. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad, la disponibilidad de los sistemas informáticos, el manejo de datos. Aquí hay instituciones del Estado que manejan información sumamente delicada, el tema pensiones, banca, comercio electrónico, etcétera, etcétera. Entonces hay que sí poner mecanismos de regulación para eso, pero hay que darle más discusión. Hay varios ejemplos de los que el país puede aprender mucho, el caso de Chile, México, Argentina, los mismos Estados Unidos, en donde ya existe legislación de avanzada, porque no podemos nosotros estar pensando que las tecnologías es algo que vamos a poder detener o la libertad de expresión se va a ver vulnerada con una ley. Al contrario, y yo te repito, saludo que los diputados le estén dando un poco de más de pensamiento, que le den más discusión, es necesario y estamos en el momento justo de hacerlo. Vámonos a un ejemplo práctico. Si de repente aparece ahí una persona que está escondido detrás de un, digamos, de un troll, ¿no? Que se puede poner cualquier nombre. Guillermo, si yo me siento ofendido por esa persona, si todos los días esa persona maneja varias cuentas y me ataca todos los días, me difama todos los días, ¿a quién voy a demandar yo en ese caso? ¿O tenemos que, soportar eso y verlo como parte de la libertad de expresión que existe en nuestro país y no pasa nada? Bueno, mira, es que la libertad de expresión con la difamación es una línea, versus la difamación es una línea muy delgada. Ajá. Uno debe, el que se está expresando, debe de saber cuándo, o tiene que estar consciente cuándo puede traspasar esa línea de libertad de expresión a difamación. Es una línea realmente muy delgada. Pero eso se traspasa cada rato en las redes sociales, pero por eso decía muy bien el licenciado Chicas, hay que enseñarle al ciudadano, hay que preparar al ciudadano, hay que darle a conocer al ciudadano de qué se trata esta ley. Yo realmente, a tu pregunta, en lo particular, yo soy víctima a diario y constantemente de todo este tipo de difamaciones a través de cuentas falsas o troles, como se le llaman. Entonces, yo muchas veces, no es que uno esté acostumbrado o que le guste esto, pero uno muchas veces quisiera reaccionar con alguna demanda, con alguna denuncia, pero en la práctica creo, como lo decía al inicio del programa, uno que se va involucrando en este tipo de comunicaciones, como que llega en un momento a comprender o a convencerse que se trata pues de que no obstante hay personas atrás de ellos, son gente que no es real. Ahora, uno sigue, fíjate que cuando uno maneja su cuenta y sabe que se está relacionando con una persona que es realmente el que está dando la cara, muy pocas veces se traspasa la línea de libertad de expresión a difamación. Habrá que ver, y por eso yo coincido también con los dos amigos que nos acompañan, que hay que darle más estudio a esta ley, garantizando, por ejemplo, temas importantes, el tema de la pornografía infantil, el resguardo de datos, la libertad de expresión
Y por eso yo considero, y por eso Gana consideraba, que es importante que podamos hacer un mejor estudio sobre esta ley, poder tener la capacidad, poder tener el aporte de gente que conozca y que sepa. Los diputados tal vez no conocemos o no sabemos mucho, a lo mucho que podemos llegar es a manejar nuestras cuentas, pero necesitamos ese aporte importante que nos pueden dar gente especializada. ¿Compartes que es una ley mordaza o qué piensas de este término que acuñaron algunos tuiteros en nuestro país? Ley mordaza, así como va planteado, creo que si no te escondes a través de una cuenta falsa, pudiese considerarse que no. Ok. Claudia, dice Juan Carlos Sura está escribiendo, ¿no? Desde ayer me advirtió que iba a estar escribiendo y el acuñado del hashtag. Sí, dice, por ejemplo, la prensa gráfica, dice, permite comentarios que podrían ser injurias, ¿eh? Dice, ¿no? Y por agenda hasta los han publicado, dice. Pero, Juan Carlos, quiero decirle una cuestión. Mientras esto no esté regulado, todos los medios de comunicación, pues lógicamente en esa parte que es la libertad de escribir detrás de un troll, han permitido cualquier tipo de injurias. O sea, yo creo que ningún medio censura, ¿no? Por ejemplo, o hace el tipo colador de estar diciendo este es hash, este es troll, esta es una cuenta real. Se escribe cada cantidad de cosas y por eso creo que es preciso, y cae uno en la cuenta que es preciso de alguna manera regular esto. Ahí hay que separar, no sé si se refiere a los comentarios en notas o a los comentarios en redes. En comentarios en redes, por ejemplo, que a veces publicamos en temas que son bien polémicos, sí cuidamos que no, por ejemplo, se ofenda a la persona directamente con palabras soeces y eso, que no se haga una acusación directa, o sea, porque nosotros no tenemos ningún respaldo para cualquier acusación que se haga. Ahora, el sentir de la gente en las redes sociales sí lo publicamos bastante a menudo, sobre todo en temas polémicos. Ahora, ese es el tema, hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta dónde podemos hacerlo. Por ejemplo, en las notas web nosotros permitimos, los comentarios están abiertos, libres, no hay ningún filtro. Pero claro, de repente encontramos unos comentarios que son acusaciones, que son que están insultando a la persona, y creo que eso sí... ¿Y cómo se defiende a esas personas? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿Cómo esa persona se defiende? ¿A quién demanda esa persona, no? Eso sí hay que preguntarse cómo se debe manejar, ¿no? Porque, claro, si a alguien le están diciendo ladrón y no tiene pruebas, pues... ¿cuál línea estamos cruzando? Yo creo, y más un medio de comunicación tiene que ser muy cuidadoso con ese tipo de comentarios, ¿no? A mí me extraña mucho cuando los políticos dicen, mire, nosotros estamos acostumbrados a eso y lo tomamos como normal. La verdad es que una acusación es una acusación, claro, independientemente de que sea cierto o no sea cierto, ¿no? Pero aún independientemente, mejor dicho, que usted sea o no sea político, la acusación ahí está. Y los diputados saben que a ellos todos los días les mandan a decir cosas. Pero algunos de estos diputados, supongo yo que tendrán el pensamiento de decir, mire, yo sí voy a ir a poner una demanda, claro, porque me parece que no es correcto que usted me esté acusando, por el simple hecho de ser diputado, de ladrón. La pregunta es, ¿a quién va a ir a demandar si detrás de esa cuenta pues hay un troll, una persona que no tiene información, no tiene fotografía, que no tiene datos? En redes sociales ya no solo acusan a políticos, claro, ahí estamos inmersos todos, sí, y te acusan de una u otra cosa. Y esa es una muy buena pregunta que uno tiene que hacerse. ¿A quién y cómo, verdad? Pero yo creo que lo importante es que el tema está en debate, que estamos haciendo un estudio sobre esto y que pues la comisión se ha comprometido a seguir pues, estudiando el tema. Yo considero que no podemos de alguna manera coartar el derecho a la libertad de expresión, pero sí los amigos y amigas que usamos las redes sociales debemos de tener claro hasta dónde podemos llegar con la libertad de expresión y pasar esa línea. Difamación e injuria es ya sea en viva voz o a través de cualquier medio de comunicación. Ok, hacemos la pausa comercial, regresamos en breve. A ver, Porfirio, quiero escuchar nuevamente tu opinión porque tú me decías el tema va más allá sobre el tema de las redes sociales, ¿no? Que creo que es importante discutirlo. Digo, sobre todo porque cuando se anunció este anteproyecto, salieron muchos en las redes sociales a decir que se trataba de una ley mordaza, pero tienes toda la razón. Esto va más allá.
del tema de las redes sociales, ¿no? Es que por eso te planteaba al principio, Romeo, que hay que delimitarlo. Una cosa, estamos hablando de la reacción que ha tenido la comunidad tuitófera, como cariñosamente se le llama, y es natural. Y la otra es realmente lo que se refiere a delitos, especialmente de crimen organizado, que ya están pasando. Y tocar a otros segmentos, por ejemplo, una seria crisis social que ya tenemos en el país, tiene que ver con el bullying, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios de educación, cualquier cosa. Te doy un dato. Solo en Facebook, hasta este momento, hay más de 430,000 cuentas de menores de edad. ¿Cómo se hace para que los padres de familia orienten a los hijos sobre el material que están consumiendo ahí? Tenés más de 250,000 cuentas en Twitter en este momento, entonces no vas a venir por un lado a intentar detener esto, pero por el otro, ¿cómo el Estado le da una respuesta? ¿Cómo empezamos con un proceso de educación ciudadana para los padres de familia, documentos de referencia para las escuelas o centros de enseñanza que puedan ir en alguna medida poniéndole atención a eso? Ya están ocurriendo casos de suicidio por niños que se ven acosados por el bullying a través de las redes. A través de las redes sociales. Bueno, mira lo que le fue a este señor Donald Trump. América Latina se unió, la agresión fue para México, pero casi como que toda América Latina se convirtió en mexicano y salieron en defensa de este país, y las redes sociales son las que se activaron. Es un poder real que está ahí y depende de cada ciudadano su responsabilidad personal de cómo se administre. Si ya se traspasa la frontera y se convierte en delito de calumnia, difamación o injuria, entonces eso es lo que hay que, en alguna medida, empezar a discutir, si hay que incorporarlo en todo el tema del Código Penal, o hay que hacer una ley especial, etcétera. Ok. Rodrigo Ávila, diputado del Partido Arena, está también a través de la señal de microondas. Rodrigo, buenos días, gracias por estar con nosotros y queremos escuchar tu opinión también como diputado del Partido Arena que está pendiente de este anteproyecto de ley. Buenos días, Romeo. Buenos días, Claudia, Porfirio y diputado Gallegos. Muy buenos días, un gran gusto estar con ustedes. Saludos. Rodrigo, ¿qué piensas de esta ley? Bueno, tú sos de los que dijeron hay que darle más espacio, ¿no? Todavía hay que discutir más sobre esto, pero solo para escuchar tu opinión respecto a lo que estamos conversando acá, las personas que escribieron a través de las redes sociales que dijeron que es una ley mordaza. ¿Qué alcances, Rodrigo, tiene esta ley realmente? ¿Por qué es necesaria una ley de este tipo? No es cierto que es una ley mordaza, Romeo, y ciertamente esta ley hay que darle mucho más pensamiento, hay que profundizar en la redacción, porque como bien decía Porfirio, la ley es mucho más que simplemente el tema de bloquear a los troles, etcétera, etcétera. La ley ciertamente tiene elementos que tienen que ver inclusive con otros cuerpos legales. Por ejemplo, la ley de telecomunicaciones, la ley Lepina, la ley de tarjetas de crédito, el Código Penal y Procesal Penal, el Código Civil y Mercantil y el Código Procesal Civil y Mercantil, la ley de propiedad intelectual, la ley de firma electrónica que está en ciernes y que va a darle validez a la firma electrónica, tal cual es la firma caligráfica para efectos jurídicos legales. Entonces, tenemos que tener un cuerpo de ley que proteja precisamente esos nuevos instrumentos. Y hay una infinidad de delitos que se cometen en el ámbito informático. Estamos hablando de timos, de estafas, de negación de servicios, sabotajes a empresas, sustracción ilegal de datos, delitos financieros. Es más, la mayoría, incluso delitos relacionados con el crimen organizado, con las pandillas, se están dando en el contexto de la informática, del ciberespacio. Entonces, tenemos, y yo siempre insistí, y por cierto estuvimos en la ESCEN el viernes en la mañana, yo insistía que en esta ley no tenemos que correr, en esta ley tenemos que redactarla bien, porque tenemos que garantizar y proteger a las personas que pueden ser víctimas del cibercrimen, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar la libre expresión y tenemos que trazar bien clara la línea entre la libertad de expresión y precisamente la protección de las víctimas de cibercrimen y la persecución penal de aquellos
que Rodrigo, utilicen la ese es- tecnología precisamente sí. para dañar a otras personas. Ese es el kit del asunto, ¿no? Es una línea bien delgada entre eso de proteger, digamos, o de mantener el derecho a la libertad de expresión, de no dañarle, de no lesionar el derecho a la libertad de expresión y la difamación que utilizan algunos, ¿verdad? O que hacen algunos a través de algunas plataformas, por ejemplo. Es correcto, y yo por eso insistía, si tú te das cuenta, el tema de los delitos contra el honor, contra la intimidad, contra la dignidad de las personas, si tú lo ves, ya puede estar contenido de un u otro modo en el Código Penal. Lo que pasa es que aquí nos estamos suscribiendo al tema de la tecnología, entonces tenemos que ser muy específicos. Por ejemplo, el Cybercrime Act en los Estados Unidos tiene 1.200 páginas, define incluso técnicamente términos como worm, o sea, gusano, como, por ejemplo, troyano, como malware, o sea, virus maligno, define el phishing, el spamming, con claridad. Aquí la ley es como que muy general y yo creo que hay que enriquecerla técnicamente. Yo he insistido, por ejemplo, en la acreditación de peritos. No es lo mismo si alguien vulnera una base de datos, tú tienes que llamar a un perito que conozca técnicamente Claro. y que esté certificado en esa base de datos, en Oracle, por ejemplo, o tenés que llamar a un experto en determinado producto, en determinada técnica que se utiliza en informática. Entonces, la ley da mucho para discutir. Yo creo que hay que escuchar a todos los sectores. Por supuesto que hay gente que muy sanamente dice, hey, miren, y ahí el diputado Gallego, yo me imagino que ya le reclamaron, a mí ya me reclamaron algunas personas, ustedes los diputados que no, yo creo que tenemos que ser responsables y en ningún momento la idea es aquí poner una ley mordaza. Lo que pasa es que es una ley necesarísima. Hay empresas de servicios, call centers, industrias que para invertir en nuestro país pueden ver como un atractivo, como un aliciente o como hasta cierto punto una garantía que tengamos una ley de este tipo, que hasta el momento no la tenemos. Okay. Y muchos blogueros, muchos de estos que utilizan los troles, que utilizan direcciones IP con identidades falsas para destruir o para lanzar mensajes que no son digamos... Bueno, que se constituyen en difamación muchas veces, que ¿no? se constituyen en difamación, por supuesto que van a estar en contra de esto. Yo lo que digo es que aquí el tema no es expresarse, el tema es que de alguna forma se tiene que garantizar de que quien se está expresando tenga una verdadera identidad, Okay. porque en la computadora es bien fácil tirar la pedrada y esconder la mano. Ya el sistema de la web te da para eso, o sea, Claro. Y eso es terrible. Y te digo, lo peor de todo, Romeo, Claudia y Porfirio y diputado Gallegos, es que hay hasta cierto punto una estructura, hay estructuras organizadas de troles que se dedican a atacar a las personas, no solo en el ámbito político. Hay quienes dan incluso servicios de hacking, hay quienes que dan servicios para poder destruir digamos, la continuidad de negocio de una empresa, o hay quienes dan servicio para meterse a la computadora de la persona, jalarle su información Claro, y después que tiene que ser ocuparla para prohibido. Rodrigo, extorsionar. te quedas un ratito con nosotros, solo quiero que escuches la opinión respecto a la que tú has mencionado de nuestros invitados, Guillermo. Bueno, sí, muy importante lo que mencionaba el ingeniero Ávila, y es que esta ley va más allá de lo que estamos hablando del Twitter o el Facebook. Es la protección de datos de las personas. ¿Eso tiene que ver con la seguridad del Estado incluso? Exactamente, pero quizás un punto importante es el poder valorar como medio probatorio en un proceso penal una publicación en el Twitter y en el Facebook. La dificultad, como se ha planteado aquí, es cuando esta cuenta no es real. Entonces ahí yo creo que quizás es donde debemos de profundizar, hasta dónde podemos llegar. Okay. Pero realmente, como yo lo decía, difamación es difamación en cualquier plataforma, como muy bien lo dice Claudia. Claudia, ¿sabes qué? Hagamos una mecánica interesante con Rodrigo, ¿no? ¿Qué pregunta le quisieras hacer tú como periodista realmente? Guillermo es diputado y lógicamente están en el debate adentro, pero tú, ¿qué pregunta le harías al diputado Rodrigo Ávila? Quizás
¿cómo podemos hacer para que esta ley abarque todos los aspectos? Porque yo creo que la gente está discutiendo solo alrededor de las redes sociales. Entonces, es correcto. Y además, ¿de dónde sacamos peritos especializados para esta ley? Porque yo creo que no hay tantos especialistas en este país sobre el tema, porque todavía es un tema en cierne, y además porque tenemos que encontrar una ley que no enfrente dos derechos, que es el derecho a la libertad de expresión y que es el derecho a resguardar tu honorabilidad, Correcto. tu nombre y eso. Entonces, ese enfrentamiento de los derechos se tiene que resguardar y yo creo que eso solo se puede hacer buscando especialistas, educándote, leyendo otras leyes, otras experiencias, como decía Porfirio. Es correcto. ¿Cómo encontramos ese punto intermedio en un país en el que no hay demasiados especialistas? Rodrigo. No, sí hay especialistas. Y Claudia, en instituciones financieras, incluso en instituciones de gobierno, hay especialistas, hay auditores de sistemas especializados en esto. Yo durante muchos años he trabajado como consultor de seguridad en empresas y en organismos internacionales y puedo decirles que la mitad de los delitos contra las empresas se dan en el contexto informático. Hay auditores de sistemas, especialistas en sistemas, ingenieros en sistemas, incluso abogados que en nuestro país ya conocen algunas de estas situaciones. En otros países existe ya una rama del derecho que es la rama del derecho en la información. O sea que aquí lo que necesitamos es escuchar lo más posible. No tenemos por qué correr en esta ley. La idea es hacer bien la ley y en la Asamblea Legislativa a veces se comete el error que por querer sacar un dictamen simplemente se corre. Aquí tenemos que escuchar a todo el mundo. Yo creo que hay que escuchar a los periodistas, yo creo que hay que escuchar a gente de la industria. A los tuiteros, no, yo creo que eso es banca. importante, llamar a los tuiteros. A ver, antes de cerrar, Porfirio. Sí, yo también para el ingeniero Ávila, saludos ingeniero, voy a recordarle algo, ingeniero. En el año 2005, mientras usted era viceministro de Seguridad, recuerdo que convocó el primer debate con los especialistas en aquel momento, estamos hablando de 2005, de cibercrimen, de Interpol. Correcto. Esos son los especialistas que necesitamos en el país para poner a la discusión lo que Claudia está preguntando. Recurrir a organismos especializados que tienen departamentos y equipos y personas totalmente competentes para eso. Ese es el nivel a donde hay que llevar la discusión. Correcto, hay expertos al respecto de eso Sí. y de hecho ahí se habló muchísimo en esa época de la pornografía infantil y de la utilización de instrumentos para estos efectos en las redes y vinieron gente de Interpol y nos ayudó inclusive a modificar algunos aspectos en otras leyes. Rodrigo, muchas gracias. Hay que escuchar, Sí. hay que escuchar. Rodrigo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Entendemos que estás en medio ahí de un evento de la ANCHAM, Sí. pero agradecemos mucho que te hayas o que nos hayas dado el tiempo para escuchar tu opinión. No, un saludo Gracias. Romeo, Porfirio, Claudia, diputado Gallegos, un saludo y trabajemos en esto, unámonos y ampliemos y démonos tiempos para hacer la ley como Dios manda. Bien De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Nosotros hacemos una pausa comercial. Antes, Walter René Araujo dice, con respeto a los diputados, los delitos ya están en el Código Penal. Lo que hay que establecer es la tecnología como medio, dice el ex magistrado. El tema de ¿no? plataforma. Volvemos en breve. Parte del tema. Qué bueno, una cantidad de opiniones respecto a este tema. Por ejemplo, Rafael Mengíbar, que está viendo también la entrevista esta mañana, dice, delitos informáticos deben ser minuciosa y técnicamente delimitados. De lo contrario, un sector busca blindaje, dice nuestro amigo que nos está viendo a través de la pantalla. Y en la pausa leí este tuit que es bien interesante. Dice, expresar una opinión que no le guste a un funcionario, te hablan Guillermo, sería tomado como difamación. No, es que las redes sociales ya no solo se limitan a funcionarios, sino aquí todos estamos expuestos, y lo hablábamos en la pausa, medios de comunicación, profesionales, todos estamos expuestos. No se trata, como lo quiere insinuar el licenciado Mengíbar, para quien lo saludo muy cariñosamente, a un sector. No, esto no se trata de esto. La ley es importante y necesaria para garantizar la protección y derechos de las personas naturales y jurídicas, pero no debe buscarse con esta ley, no se busca restringir la un libertad. blindaje para la clase política. O un blindaje para la clase política, de ninguna manera. Esta ley ya es aplicada en otros lugares,
del país. Claudia, ¿qué piensas sobre este comentario? No, yo creo que el concepto es claro, que alguien critique algo que no le gusta de un funcionario, de un periodista, de un medio de comunicación, no es una difamación, Claro. afortunadamente, no, sino que expresar tu punto de vista. Ahora, si te acusa de algo que no puede comprobar, ya entramos en otro tema, que es lo que yo decía. Al final, el tema es, tú puedes decir lo que querrás dentro de los límites de la legalidad. ¿Cómo establecemos estos límites de la legalidad? Y es lo que decía el diputado Ávila, es hablando con peritos, estableciendo los procesos, correcto, delimitando. Pero bueno, los periodistas lo hacemos, ¿no? En nuestras columnas de opinión decimos cuando no estamos de acuerdo, sobre todo en temas del gobierno o de la Asamblea Legislativa. Y creo que criticar le hace bien al país. Está tu fotografía, sabes dónde Así trabajas, es, sabes. así es. Tú habrás escuchado, por ejemplo, Claudia, aquello que dice, mire, por lo menos tengo el derecho de saber quién me Así acusa. es. Pero ese es otro tema. Yo creo que otro tema que tiene que entrar en discusión es cómo responsabilizamos a la gente sobre su cuenta, sobre el uso de redes sociales. Exactamente. Creo que eso es importante. Tenemos La que buscar la educación. forma de educar a la gente que se responsabilice de lo que publica. Cualquier persona que tiene una cuenta, ya sea en Facebook o en Twitter, tiene que estar identificada plenamente y debemos de movernos hacia la responsabilidad de la gente sobre lo que publica. Porque claro, yo pongo algo que no le gusta al diputado, el diputado puede llamarme, puede pedirme derecho a respuesta, puede plantear su punto de vista. Y perdón, Claudia, yo quiero agradecer en este caso a la prensa gráfica. Me pasó, y lo voy a decir con el señor Rivas Galón, pedí mi derecho de respuesta a la En una prensa columna, gráfica sí. en una columna y efectivamente me lo concedió la prensa gráfica. Así que yo quería agradecerlo públicamente. Creo que de eso se trata, ¿verdad? En esos espacios. Esto es Romeo, volvemos al punto de origen, es que es una línea demasiado fina entre una cosa y en la otra. Yo también estoy de acuerdo con Claudia de que si una persona no está de acuerdo, disiente con alguien, esa es parte de la libertad de expresión, no constituye difamación. Si pasa la barrera ya y le pone calificativos y no le demuestra que este ciudadano fulano es esto y esto y esto y lo otro, entonces ahí hay un posible cometimiento de delito y obviamente ya hay marcos legales para ver eso. Pero volver al punto inicial, y el ingeniero Ávila nos lo planteaba bien, esto tiene que ser más profundo, es mucho más allá, porque la comunidad, el acceso a Internet, le doy otro dato, hasta este momento ya estamos casi cerca de 2 millones de salvadoreños que tienen con acceso a Internet en su hogar, en sus móviles, en su casa, en su oficina, en cualquiera. Entonces una gran cantidad de personas que están ahí informándose ahí. Entonces y segundo, la propuesta de Claudia, el Estado y a quien corresponda también tiene que llevar aparejado primero a los diputados una recomendación que siempre pasa, es hay que darle la mayor divulgación política ciudadana cuando se logre materializar una ley, darla a conocer, que el ciudadano sepa hasta dónde llega ese límite que la ley establece. Y lo segundo, que también nosotros como ciudadanos tenemos que asumir grados de responsabilidad, porque si alguien piensa que publicar un tuit o poner algo en Facebook, un post en el anonimato, creo que está cometiendo un error. Así sea que piense que el dominio lo ha puesto en China, en Grecia, en la India, no importa, la red es una aldea global y todo es posible saber de dónde se está generando esa información. Es posible en tiempo récord saber, así sea que tú hayas comprado el mejor servidor de seguridad informática donde querrás, es posible, porque esta es una aldea global y hay formas de llegar hasta el origen de dónde se generó esa amenaza o la calumnia o injuria o cualquier situación que ocurra en Internet. Ok, a ver, vamos a ir al enlace con la Radio 109. Estoy leyendo todos los comentarios estos porque son personas que no sé, mire, no sé si son troles o de verdad representan al nombre que dicen. Los pero dos que han mencionado lo reconocemos. Mira, como ejemplo dice Claudia, Guillermo y Porfirio, decir que Francisco Flores se robó la ayuda de Taiwán en redes no lo hace víctima del cibercrimen. Pregunta. No, ahí está. ¿Ah? A mi forma de ver está afirmando algo que todos sabemos. Ok, vamos con Tony Cabezas hasta la Radio 109. Tony, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ahí los estamos escuchando con mucha atención, Romeo.
Y un saludo para el diputado, para Claudia y para Porfirio Chica, que estuvo aquí anoche en el panel del jueves. Ajá, ahí estábamos viendo la publicación ya. Saludos. Y bueno, muy interesante esta... A ver, primero, ¿por qué no pasó la ley? O sea, necesita más discusión, ¿no es así, diputado Gallegos? Bienvenido. Buenos días, Tony. Efectivamente Buenos días. hemos coincidido todos que esta ley necesita más discusión, necesita que los diputados tengamos insumos de gente que conozca y que sepa del tema, sobre todo en esto de redes tecnológicas. Y a raíz de eso, pues decidimos darnos el espacio necesario. La ley lo que busca básicamente es proteger la información y datos de personas. Y en ese sentido, pues nosotros hemos creído conveniente darle más estudio, el que sea necesario, a efecto de no coartar derechos que se consagran en la Constitución. Estamos hablando de la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ¿verdad? Y obviamente pues creo que todos estamos a favor de eso, pero también hay quienes se ocultan en la sombra, hay quienes con perfiles falsos difaman, agreden, atacan, y eso sí creo yo hay que castigarlo, Claudia. Yo creo que, de hecho, de eso hablábamos. Está claro que la ley se necesita. Está claro que tenemos que encontrar la forma de legislar sobre los delitos que se pueden cometer en esta plataforma. Ahora, la discusión es, y lo decía yo hace un momento, es enfrentamiento entre derechos que podemos tener. Tu derecho a la libertad de expresión y tu derecho a defenderte de la difamación, de la injuria. Entonces, por eso es importante que la sigamos estudiando y que todos los sectores involucrados, todos los que estamos involucrados, porque ahora todos estamos involucrados en el tema de redes, estemos pendientes, le demos seguimiento, hagamos nuestras propuestas y presentemos las objeciones si las tenemos. De hecho, la prensa gráfica ha sido víctima de una entrevista, se ha corrido una entrevista falsa en redes sociales últimamente, y ustedes han sido víctima de esto. Claro, pero ese ya no es libertad de expresión, porque estás poniendo boca en boca de alguien cosas que nunca dijo. Entonces, ahí sí se incurren un montón de delitos que deberían de ser castigados, ¿no? Claro. Y estamos en contra de esto. Porfirio, ¿qué dientes debería tener esta ley? Sí, es una pregunta bien profunda y largo de contestarla, Tony, porque la ley, primero hay que circunscribirla a qué se refieren con delitos que se cometen en el cibercrimen. Por cierto, el ejemplo que tú citas de la prensa gráfica, del phishing que le hicieron a este medio de comunicación en otros cuerpos legales, en Estados Unidos, México, Chile, incluso en Costa Rica, ya está tipificado como delito, pero esto va más allá y lo expresábamos, Tony, porque hay delitos que se están cometiendo en las redes sociales, como el tema de la trata, como el tema de pornografía infantil, como el tema de electrónico, el robo, del bullying, el tema del robo de información. Y aquí en el país tenemos instituciones que tienen información nuestra de los ciudadanos, y poníamos como ejemplo el tema migratorio, el tema de las pensiones, el tema de los DUI-centros, etcétera. Hay información que está alojada en bases de datos que es bien peligroso no tener un mecanismo para vigilar o en la primera parte, como mínimo, disuadir que no se cometan esos delitos. El ingeniero Ávila planteaba también un punto, es que los delitos de cibercrimen lo están realizando es de criminalidad organizada, y el concepto de crimen organizado es que varias personas se reúnen para planificar y ejecutar ese tipo de delitos. Ahí es que hay que emular un instrumento legal como esto. Y al principio decía que si es, por ejemplo, intentar de vulnerar la libertad de expresión de la comunidad tuitófera, yo le ponía el ejemplo a Romeo, es como que si a nosotros nos pidan que pongamos una mano para detener el cauce del río Lempa, eso no se puede. No procede. No Ok, se puede. Tony. Ven este es un libro, y Yo solo pensé el que era libro- ya la ley aprobada. No. De noche, como Este libro Calientita. tiene, reúne a más de 3,000 ponentes que vienen a hablar sobre americanismo. Un tema muy interesante, y por eso está con nosotros Walter Raudales, presidente del 55º Congreso Internacional de Americanismo, que va a ser en nuestro país, y Elizabeth Díaz de México, ella fue secretaria general del Congreso número 53. Walter, rápidamente, contémosle a nuestros amigos allá en el estudio, allá afuera, ¿de qué se trata esto? Bueno, es un congreso internacional que reúne a cerca de 3,000 ponentes que son investigadores y académicos que vienen de todas las universidades del mundo
a presentar sus investigaciones sobre América, de todos los temas. Están agrupados en 19 áreas temáticas y la sede es El Salvador, que es un acontecimiento sin precedentes en la región, y en la Universidad Francisco Gavidia. Este Congreso Internacional de Americanistas realmente tiene un impacto para la educación en El Salvador, pues va a reunir a eminencias de antropología, arqueología, historia, filosofía, derechos humanos, política, democracia, estudios religiosos. Son 19 áreas temáticas donde vienen los más y destacados importantes investigadores. Es un evento realmente de enorme trascendencia académica y educativa. Muy bien. Tony. De eso estamos hablando. Elizabeth, ¿por qué es importante que se reúnan todos estos intelectuales acá? Es como una fiesta de los académicos. Los congresos americanistas es la reunión en donde discutimos metodologías, avances de investigación y donde se pone en discusión en la mesa del diálogo los temas actuales. En este caso es conflicto y la paz, y va a estar girando sobre esto porque América está viviendo una transición en estos temas. Muy bien. Muchas gracias, Tony. Saludos para ustedes ahí en la radio 109. Les quedará mucho tiempo para seguir hablando de ese tema ahí, ¿no? A ver, a los amigos allá, ahí nos tuiteamos. Ahí vemos en las redes. Tuiteamos en las, Pero tu cuenta sí dice Tony, cabeza. Tony Hayes. Arroba Tony Hayes, ahí. Vamos a comercial, regresamos en breve. Sí. Bueno, agradecemos a todas las personas que han estado escribiendo a través de las redes sociales, que hay que cerrar con lo siguiente, ¿no? Mi respeto para la, ¿cómo se llaman los tuiteros? La comunidad tuitera. La comunidad tuitera en otros países han sido, como dijo Porfirio en un principio, las personas que han votado gobiernos, gobiernos corruptos, ¿no? Sí. Agentes de cambio, y es importantísimo eso. Pero también están los famosos troles estos que el oficio de ellos es difamar, de verdad, acusar sin fundamento. Yo creo que ahí es donde hay que ponerle mucha atención a esto. Gracias, Claudia, muy amable. No, a ti, yo creo que es un tema interesante, por demás, es importante. Es importante establecer que el derecho a la crítica de la gente está abierto para todos los sectores, todos los que nos vemos involucrados con el tema de redes sociales. Porfirio, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Saludos. Romeo. Saludos. Deberías de darle un espacio a la comunidad tuitera que venga aquí, porque hay que escucharlos, hay que escucharlos. Ellos también están palpando la realidad de lo que se vive ahí y tienen una excelente opinión para Viene tiempo para hacerlo, no viene el debate de la ley. Guillermo, gracias también por haber estado con nosotros. Saludos. Llegamos hasta aquí, nos vemos el próximo lunes a las 5:30 de la mañana. Es todo, buenos días. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó